Buenos días a todos. No sé si estamos grabando ya, pero quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Carlota de Cifontes. Pertenezco a Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo en El Salvador. Soy miembro del capítulo El Olivo. En esta mañana tengo el privilegio de poder compartir con ustedes el testimonio de Jesús en mi vida. Pero antes que nada quisiera comentarles un poco acerca de la visión de nuestra fraternidad. Fíjense que a principios de los años 50, el hijo de un inmigrante armenio llamado Demos Shakarian se dio cuenta que a las iglesias en su mayoría solo asistían las mujeres, los niños y los ancianos, y no el hombre productivo. Y esto lo inquietó realmente a él y decidió crear una organización en la cual hombres compartieran sus experiencias espirituales y su transformación con otros hombres, en lugares a donde no hubiera un ambiente religioso y en lugares a donde normalmente los hombres de negocio se reúnen. Esta organización él la llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Una noche él tiene una visión en la cual él puede contemplar que todo el mundo estaba con sus miradas perdidas, como que estaban muertos en vida, y luego eran transformados en personas felices, con sus brazos levantados al cielo. A partir de ese momento, Fraternidad empieza a crecer, empieza a multiplicarse en grupos, como somos ahora, ¿verdad? Lo que llamamos los capítulos, empezó a multiplicarse por todo Estados Unidos y por todo el mundo. Quiero decirles de que Fraternidad está compuesta de hombres, de mujeres y de niños, que sin una investidura religiosa, sin una jerarquía religiosa, contamos acerca de nuestras experiencias espirituales y nuestra transformación. No somos una iglesia, pero amamos a todas las iglesias. Todos los miembros de Fraternidad asisten a una iglesia. De hecho, nuestros capítulos son de lunes a sábado. En esta ocasión, que es día domingo, es una excepción porque estamos todos en casa. Pero cuando regresemos a la normalidad, los capítulos son de lunes a sábado. Como les decía, nuestra forma de evangelizar es a través del testimonio. En esta mañana yo tengo ese privilegio. Y bueno, les voy a contar un poco acerca de mí. Tengo 10 años de pertenecer a esta organización que ha sido de una gran bendición para mí y para mi familia. Realmente puedo decir que aquí es a donde conocí a Dios, aquí es a donde aprendí a tener una relación personal con Él. Nací en Santa Ana hace casi 43 años, en un hogar disfuncional, única hija. Mi papá fue diagnosticado con esquizofrenia a muy temprana edad, cuando yo estaba muy pequeña, y mis papás decidieron que nos fuéramos a vivir a Estados Unidos buscando pues un tratamiento adecuado para él. Vivimos en un lugar a donde había mucha libertad, mucho libertinaje, la mayor parte de mi infancia y gran parte de mi adolescencia la viví en Estados Unidos. Mis papás estaban sometidos en su trabajo todo el tiempo. Crecí con una ausencia de Dios definitivamente. A la edad de 14 años yo ya hacía muchas cosas que no tiene que hacer ni siquiera una mujer adulta, y cosas que marcaron muchísimo mi vida. Mi mamá siempre dice que Dios solo le dio una hija porque yo era tan tremenda que equivalía como a 10 varones. Así que se pueden imaginar el calibre de adolescente que era. Cuando estaba por cumplir los 16 años, ella decide que nos viniéramos para El Salvador porque no me podía controlar. Nos regresamos, mi papi se quedó en Estados Unidos, poco tiempo después se divorciaron. Realmente eh, ellos nunca tuvieron un matrimonio normal, no tuvieron una relación normal, entonces deciden divorciarse. A la edad de 19 años quedo embarazada de mi hija Valeria. Se me olvidó comentarles que tengo 3 hijos. Mi hija Valeria tiene 22, Raúl tiene 15 y Pablo tiene 6. La verdad que todos son una bendición en mi vida. Salgo embarazada de Valeria, no me casé con el papá de ella, sigo con mi vida. Durante ese tiempo de embarazo tuve que estudiar de noche porque no podía estudiar
en un colegio, en ese tiempo no era permitido, y me iban a dejar todas las noches al colegio agarrada de la mano, y ahí por donde yo estudiaba llegaba un joven todos los días que ya estaba en la universidad, y dice que él se reía porque decía que cómo era posible que me anduvieran cuidando si yo ya estaba embarazada. Ese joven es ahora mi esposo, Ricardo, tenemos 21 años de estar juntos, es una bendición en mi vida. Realmente me siento agradecida con Dios por haberlo puesto en mi camino, pero en ese momento ninguno de los dos conocíamos de Dios, no nos conocimos formalmente ahí, nos conocimos 2 años después, cuando Valeria tenía 2 años, empezamos una relación, como les digo, sin Dios. 3 años y medio después de noviazgo, él me confiesa que me ha sido infiel, y a través de esa situación que él me cuenta, decido perdonarlo, ¿verdad? Hoy reconozco que lo hice en la carne y no en el espíritu porque no conocía del Señor. Y empezamos pues una relación, un matrimonio. No le pedimos dirección a Dios, en ningún momento le preguntamos a Dios si eso es lo que Él tenía preparado para nosotros. Y hoy me doy cuenta que una relación sin Dios es algo que nunca va a funcionar. Así que el primer año de nuestro matrimonio fue difícil. Nos habíamos casado por la iglesia, cualquiera puede decir, pero es que recibiste la bendición de Dios. Pero si tú no le has puesto las cosas en las manos de Dios, ¿cómo podemos esperar que Él bendiga algo que no se le ha preguntado antes? Y eso pues en su momento no lo entendíamos. En nuestro primer año de matrimonio perdimos un embarazo, luego quedó embarazada de nuestro hijo Raúl. Yo pensé que con eso íbamos a poder como afirmar nuestro matrimonio, pero quiero decirles que el dinero, las enfermedades, los hijos, todo eso jamás va a solidificar un matrimonio ni lo va a unir. El centro debe de ser Jesús, debe de ser Cristo, y si no está Él ahí, pues difícilmente las cosas van a funcionar, y eso no lo entendíamos. Tomábamos en exceso, yo venía de un desorden terrible, hice muchas cosas en mi adolescencia que marcaron mi vida, y me llevé en cuenta a mi esposo, pues porque todos esos malos hábitos que yo tenía, vine a compartirlos con él. Teníamos una mala relación, yo tenía mala relación también con mi mamá. Para ese entonces mi papá ya se había venido para El Salvador. Eh, su tratamiento en cuanto a su enfermedad de la esquizofrenia, pues en vez de progresar, o sea, la enfermedad iba como avanzando por el hecho de que él entraba en crisis súper seguido. Esas cosas me afectaban mucho. Ya para ese entonces ya teníamos a Valeria y a Raúl. Como les digo, tomábamos mucho, nos íbamos a San Salvador, nos veníamos de madrugada, Ricardo manejando a 180, discutiendo, yo amenazando que me iba a aventar. Vivíamos una vida sumamente difícil, una vida muy oscura. Hoy que lo recuerdo, esos tiempos fueron tiempos oscuros, fueron tiempos tristes, fueron tiempos vacíos. Yo compraba compulsivamente creyendo que de esa manera iba a poder llenar esos vacíos que hay en mi corazón. Hoy reconozco que el único que puede llenar esos vacíos es Dios, pero en su momento no lo comprendía. Fíjense que llegamos a tal punto que en nuestro hogar, con mi esposo, éramos como dos extraños. Recuerdo que alguien me invitó a un evento de una iglesia, asistí sola, había muchas parejas, y yo dije, bueno, para que esto funcione, tenemos que venir juntos. Y llego a la casa ese día y le comento a él, y me dice, mira, si vos necesitas de Dios, búscalo vos, porque yo no lo necesito. Eso marcó mucho mi vida y mi corazón. Él era un hombre muy duro, venía de un hogar machista, venía de un hogar, nunca lo había visto llorar en mi vida, hasta la vez que me confesó que me había sido infiel, pero fueron lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Entonces, yo sentía que era un hombre que no tenía sentimientos, y yo era una persona sumamente frustrada. Así que se pueden imaginar la vida que le dábamos a nuestros hijos. Nuestra hija fue muy afectada porque ella estuvo en medio de todos los pleitos, de todas las borracheras, de todos los relajos. Dañamos su corazón, y es bien difícil, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta que ha causado tanto daño. Pero Dios es bueno, Dios es bueno, y Él tiene un plan siempre. Y quiero decirles que en medio de todo este caos, de todo este relajo, de una vida completamente desordenada, les estoy resumiendo por tiempo, pero si se pueden imaginar un matrimonio joven,
con 2 hijos con ausencia de Dios, con problemas de alcoholismo, con problemas de carácter, con machismo, con falta de perdón en el corazón. Se pueden imaginar el nivel de caos, ¿verdad?, en el que vivíamos. Yo en mi niñez fui una niña que fui súper consentida. Mis papás nunca me dijeron que no a nada, entonces yo estaba acostumbrada a esa vida. Y lo que no podía obtener como yo, o sea, yo siempre buscaba la manera de obtener lo que yo quería, manipulaba a mi esposo y pues era una situación bien difícil. Eh, Fíjense que a mi esposo lo invitaron a un capítulo, él asistió, fue por 3 meses y realmente Dios contestó peticiones que él le había hecho en ese tiempo. Conoció de Dios en ese capítulo, mas no conoció a Dios, porque él mismo no lo permitió, ¿verdad? Mi esposo no lo permitió. En fraternidad nosotros tenemos lo que llamamos un Sahel, y es parecido a un retiro, pero no a un retiro de iglesia. Como les comenté, nosotros evangelizamos a través del testimonio, y en el Sahel es el único momento a donde nosotros sacamos la Biblia, y bueno, hay ministración y todo, y a él lo invitaron a un Sahel, pero él tenía problemas y con unas personas, y bueno, estuvo más pendiente de esos problemas que de estar en el evento, en esa situación, así que regresó así como se fue de ese Sahel. Regresa, decide ya no asistir al capítulo, empieza a trabajar en San Salvador y bueno, todo empieza a venirse de pico, así de pico. La situación cada vez más difícil. Recuerdo que nuestra relación era una relación muy difícil. Yo era una persona muy infeliz. En muchas ocasiones quise quitarme la vida, lo pensaba todos los días, más que pensar en cómo buscar salir del hoyo en el que estaba, pensaba más en cómo eh, eh, dejar de existir, creo yo, ¿verdad? Es bien difícil porque cuando Dios no está en nuestras vidas, es sumamente difícil seguir adelante. Así que, bueno, al tiempo salgo embarazada. Nos damos cuenta que era un embarazo ectópico, me operan, estando en la sala de quirófano, la doctora sale y le dice a mi esposo de que me tenía que quitar una de las trompas de falopio y la otra estaba sumamente dañada. Mi esposo le dice que solo me quite la que ya habían acordado que me quitara. Y me dijo a mí cuando salí de sala de operaciones de que ya no iba a poder tener hijos, que había una posibilidad de que se repitiera un embarazo similar, pero que era mínimo, pero que ya tener un embarazo normal no. A mí no me importaba, realmente yo era una persona tan frustrada, que ni me interesaba. Ya para ese entonces yo no sentía amor por Ricardo en lo absoluto. Deseaba que él encontrara a otra persona y que me dejara. Esos eran mis sentimientos. Pero fíjense que en esa noche que él me cuidó en el hospital después de esa operación, Dios tenía planes, definitivamente. Ese día Ricardo había sido despedido de su trabajo, se dio cuenta que en el negocio que teníamos familiar las cosas andaban mal, y se recordó que cuando él estuvo asistiendo a fraternidad en esos 3 meses, a donde le hablaron de Dios, a donde le enseñaron a tener una relación personal con él, cosas buenas habían pasado. Decide regresar, pero con una visión diferente, con el deseo de conocer de ese Dios que toda la gente hablaba. Un mes después de haber asistido al capítulo, se fue a un Sahel, como les comento. El Sahel es como un retiro, perdón, no un retiro de iglesia, es diferente. Y en ese Sahel el Señor toca el corazón de mi esposo. Mi esposo vino de ese Sahel, era una persona diferente, era una persona cambiada. Miren, a mí realmente eso me impacta tanto porque muchas veces ponemos límites, ¿verdad? Creemos que no, esa persona nunca va a cambiar, nunca va a salir de lo que está, pero le ponemos límites al poder de Dios, y Dios tiene un poder que no tiene límites. Él es capaz de hacer cualquier cosa, y ese hombre con un corazón duro, con un corazón que no tenía sensibilidad, un hombre machista, se volvió un hombre tierno, un hombre dulce, un hombre que oraba por mí,
un hombre que me daba palabra cuando la necesitaba. Esperó un año pacientemente orando para que yo accediera a ir a un capítulo. Quiero decirles que yo conocí al Señor hace 10 años, no en una iglesia, lo conocí en fraternidad. Él decidió que así fuera, el Señor lo decidió de esa manera. Recuerdo que hace 10 años yo asistí a mi primer capítulo, iba quebrada, iba rota por dentro, con mucha falta de perdón hacia mucha gente y hacia mi persona. Eh, Desde el primer día que asistí, yo dije, no me gusta esto, pero saben que yo pienso que así como ustedes que me están escuchando ahorita, una semilla va a ser sembrada en sus corazones, independientemente cómo esté la tierra, porque la tierra tiene que estar fértil para que dé frutos, pero en ese momento el Señor sabe y conoce nuestro corazón. Y mi corazón no tenía tierra fértil, pero Él permitió que en medio de toda esa tierra sucia pudiera germinar y dar un fruto. Y yo seguí asistiendo. 3 meses después yo fui a mi primer Sahel. Les voy a decir por qué fui. Porque yo veía a mi esposo y él reflejaba el rostro de Cristo. Él fue luz en mi hogar. Él fue un buen testimonio. Es lo que somos llamados a ser nosotros. Y eso fue lo que me impulsó a querer tener lo que él tenía. Yo quería tener esa paz, esa felicidad, ese gozo. Y él me dijo, tenés que ir a un Sahel. Fui. En ese Sahel el Señor prepara mi corazón. Ahí sí, esa tierra necesaria para cosechar frutos positivos, ¿verdad? El Señor purificó, limpió mi corazón, me preparó para cosas que nunca me iba a imaginar. Regreso de ese Sahel a pedirle perdón a mi esposo y le digo yo, mira, yo no me recuerdo que cuando vos hayas regresado del Sahel me hayas pedido perdón. Y me dice, es que eso es personal, Nes. A todo esto mi esposo ya tenía un año de dar testimonio de Jesús en su vida. Yo nunca le había preguntado de qué se trataba y en esa ocasión le pregunto y le digo, tú me mencionas en tu testimonio. Me dijo, no, yo no. Y yo, qué raro, dije, saber de qué hablará. Pero miren, Dios empieza a obrar, a obrar en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Las cosas empiezan a mejorar. ¿Por qué? Yo no entendía cómo funcionaba esto, pero todas las semanas yo asistía a mi capítulo, todas las semanas era evangelizada a través de un testimonio diferente y cada vez que yo iba, una semilla era sembrada en esa tierra que ahora ya era fértil. Entonces cada vez iba dando fruto, iba dando fruto, iba dando fruto. Cosas en mí que yo no entendía iban cambiando diariamente. Quizás como unos 3 meses después de haber asistido a ese Sahel, empiezo a dar testimonio porque en ese Sahel yo pude perdonar a muchas personas, sobre todo me pude perdonar yo misma, que es lo más importante porque a veces perdonamos a las otras personas, pedimos perdón, pero no nos damos cuenta que necesitamos perdonarnos por las faltas, por las fallas, por todo lo que hemos hecho nosotros a nosotros mismos. Y me perdoné. Fíjense que empecé a sentir una liberación tan increíble en mi corazón, contar cosas muy duras de mi pasado que nunca las había podido contarlas enfrente de muchas personas sin temor. Y les voy a decir por qué, porque desde el momento en que yo acepté al Señor y permití que Él fuera mi Señor y mi Salvador, y lo dejé entrar en mi corazón, permití que Él limpiara el interior, permití que Él sanara la tierra para que pudiera sembrar y cosechar. Desde ese momento yo volví a nacer. Entonces aquella Carlota quedó en el pasado y ya se me era fácil hablar de todo lo que había hecho porque yo no era la misma persona. Pues como les comento, voy a ese Sahel, luego empiezo a dar testimonio y poco tiempo después tenemos una conversación con mi esposo. Él venía de una reunión de trabajo de su capítulo, ya la relación obviamente había mejorado, ya mi esposo era un hombre sensible. Hay un versículo en la palabra que dice que os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne a donde more mi espíritu. Y fue justamente eso lo que el Señor hizo. En esa ocasión mi esposo venía de esa reunión de trabajo, empezamos a platicar, empezamos a hablar de cosas íntimas que nunca habíamos podido hablar con sinceridad.
Y en ese momento le pregunto yo que si él me había sido infiel ya casados. En ese momento teníamos 8 años de casados y me dice que sí, que me había sido infiel por 7 años, que tenía 1 año de serme fiel. Miren, en ese momento yo empiezo a experimentar algo que experimenté cuando estaba en el Sahel. Algo en mi corazón que no lo puedo describir con palabras, pero que sé que fue lo que Dios hizo en mi interior. Dios me preparó, Dios sanó la tierra de mi corazón para que yo pudiera perdonar, para que yo pudiera permitir cosas positivas ahí. Y le digo a Ricardo, yo no sé ni cómo ni cuándo, pero yo siento que ya te perdoné, le digo. Miren, es una gran diferencia perdonar en la carne y perdonar en el espíritu. Si ustedes escucharon al inicio, yo lo había perdonado a él antes de casarnos por una infidelidad y eso lo hice en la carne. Y en esta ocasión, ya conociendo al Señor, lo había hecho en el espíritu, es algo completamente diferente. Acabamos de cumplir 17 años de casados. Fue hace 9 años que tuvimos esa conversación. En estos 9 años nunca he dudado de mi esposo. Nunca me he recordado de eso que pasó, de lo que él hizo. Jamás. Nunca. Porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Quiero decirles que desde ese momento se rompieron muchas cadenas. Empezó nuestro matrimonio a crecer y a afirmarse en el Señor. Empezamos a trabajar mucho en nuestros capítulos. 1 año después, nuestra hija tenía 14 años, empieza ella también a asistir a fraternidad. Y nuestro hijo Raúl pues estaba muy chiquito todavía. Empezamos a trabajar de lleno, una sed y una hambre del Señor increíble. Y bueno, 2 años después el Señor nos permite fundar un capítulo de damas y un capítulo de caballeros, El Olivo. Fue un regalo tan grande de parte de Dios porque nos sentíamos inmerecedores, inexpertos, sin conocimiento, pero el Señor tenía planes y nos dejó crecer y nos dejó aprender en esos capítulos. Estando yo de coordinadora el primer año, recuerdo que en mi primer petición, cuando ese capítulo iba a aperturar, yo le puse: Señor, ensancha nuestro testimonio. No sabía qué es lo que le estaba pidiendo realmente, ¿verdad? Pero yo eso le pedí. A todo eso, Ricardo y yo ya dábamos testimonio en pareja. Y fíjense que 6 meses después nos damos cuenta que yo estaba embarazada, estábamos pasando momentos muy difíciles económicos. Nos había cambiado la vida completamente. Debíamos 1 año de colegio de nuestro hijo, estaba por iniciar y realmente Dios es bueno, es misericordioso, Él es bueno todo el tiempo y tiene el cuidado de todo. Y justamente 1 semana antes de darme cuenta que estaba embarazada, había firmado un contrato para trabajar en el colegio donde estudian mis hijos. Me llamaron así de la nada para ofrecerme una plaza por ser bilingüe en el área de parvularia. Yo estudié parvularia. Me dice el director, Carlota es el mismo director de cuando yo era alumna, y me dice: Carlota, me han dicho que tenés una deuda, vamos a hacerte 12 cuotas, te vamos a dar beca de entrada, los libros al costo, y que hay que ver si esas 12 cuotas no te queda muy bajo el salario, no sé si te parece. Miren, yo me quedé impactada realmente. En ese momento yo no sabía que estaba embarazada. Firmé el contrato. 1 semana después nos damos cuenta que estaba embarazada. Ante todo pronóstico médico, como les comenté anteriormente, me habían dicho que ya no iba a poder salir embarazada y que si pasaba pues iba a ser un embarazo ectópico. Pero gracias a Dios y a su misericordia y a su infinito amor no fue así. 2 meses después de darnos cuenta que estaba embarazada, pudimos escuchar a nuestro bebé, el latido de su corazón, en medio de una situación difícil, una crisis económica severa. El Señor habló a mi corazón y me dijo que aprendiera a confiar en Él y que declarara con mi boca que Él era nuestro proveedor y que Él iba a proveer todo. Y yo empecé a hacerlo. Al principio no lo creía, pero empecé a declararlo, a leer la palabra, y créanme que cosas maravillosas empezaron a suceder. Pablo Andrés, que es nuestro último hijo, venía con la bendición. O sea, él recibió una infinidad de cosas. Dios preparó su nacimiento, cuna, coche, corral, portabebé,
ropa hasta los 4 años, pampers, toallas húmedas, algo que definitivamente nosotros no podíamos adquirir. Dios tocó muchísimas personas sin pedirle a nadie. Todas esas cosas llegaron. El Señor preparó hasta el seguro social para que yo pudiera tener a mi hijo, porque como les comenté, una semana antes había firmado mi contrato de trabajo. Y Dios así empezó. Dios abre camino en medio del desierto. Amigas y amigos, definitivamente tenemos que confiar en Él. Nace nuestro hijo, ha sido una bendición en nuestras vidas. Miren, una versión de la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová y que son una recompensa. Y yo decía, una recompensa, pero si somos inmerecedores. Pero así es Dios cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, Él empieza a hacer cambios, Él empieza a hacer cambios. Tenemos 10 años de haber conocido al Señor, yo 10, mi esposo 11. Créanme que yo me siento agradecida con Dios porque el Señor puso un amor diferente en nuestros corazones, en el de Ricardo y en el mío, un amor muy diferente, muy diferente. No tenemos una familia perfecta, pero sí tenemos una familia donde Cristo es el centro. Yo les puedo decir con plena convicción que en este hogar Cristo es el centro. Le doy gracias a Dios por haberme permitido conocerlo de la manera que lo conocí, porque en fraternidad aprendí a tener una relación personal con Él, algo que me ha ayudado hasta el día de ahora. Realmente hablar con Él todos los días, poder platicar, Él es mi mejor amigo. Créanme que no hay situación por la que yo atraviese que no la comente con Él. Dios realmente es mi mejor amigo, nunca me falla, jamás me falla. Hay una frase que a mí me encanta y que dice que en toda la humanidad no hay ni siquiera un ser humano que haya puesto su confianza en la voluntad de Dios y haya sido defraudado. Y eso es cierto. Hemos aprendido como familia a confiar en la voluntad de Dios y a pedir conforme a la voluntad de Dios, porque a veces pedimos, pero pedimos mal. Entonces tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios y confiar en que Él sabe lo mejor. Puedo decirles que somos una familia feliz, agradecida, más allá que agradecida, enamorada del Señor, porque el agradecimiento es temporal. Alguien te hace un favor y tú le agradeces un tiempo, pero cuando hay amor, ese amor no termina, porque realmente el amor cubre multitud de faltas y el amor que yo le tengo al Señor es grande. Lo trato de cultivar a diario. Como les digo, no soy perfecta, tengo muchísimos defectos. Le pido a Dios todos los días para poder mejorar, para poder ser una mejor persona, para poder ser luz. La relación con mi mamá cambió totalmente. Gracias a Dios pude pedirle perdón. Ella me pudo perdonar por yo haber sido una muy mal hija, por haber sido una hija inconsciente. En cuanto a mi papá, les puedo decir que ha mejorado en cantidad. Hay días que no está muy bien emocionalmente, pero él se siente feliz cuando viene a mi casa porque dice que él siente que aquí hay una paz que no hay en otros lados y eso a mí me llena de felicidad, saber que él se siente bien, que reconoce que Dios es su Salvador también. Miren, yo les digo, si ustedes están atravesando momentos difíciles, si ustedes tienen falta de perdón, si no han perdonado a alguien o no se han perdonado a ustedes mismos, es un buen momento de hacerlo. Ahorita siento que Dios ha paralizado el mundo para que nosotros podamos darnos cuenta de que muchas veces vivimos afanados, que no le dedicamos el tiempo necesario a Él, que muchas veces tomamos todo a la ligera. Realmente a veces no sabemos ni de dónde vienen las cosas y todo lo tomamos como a la ligera, pero es un tiempo para reflexionar, es un tiempo que Dios nos está regalando para que podamos sentarnos, abrir nuestro corazón a Él y permitirle que Él limpie el interior, que pueda sanar esa tierra de nuestro corazón, para que todo lo que recibamos y que venga de Él pueda dar un fruto positivo. Quiero decirles que Dios es bueno y Él es bueno todo el tiempo. Yo le agradezco a Dios por todas aquellas personas que en su momento oraron por mí y por mi familia. Yo siempre lo digo, somos producto de las oraciones de otras personas. Cuando Dios ponga en tu corazón orar por alguien, hazlo. Es importante. Dios sabe por qué lo hace.
porque Él está preparando camino para esas personas. Así que quiero que hagamos una oración, no sin antes decirles de que fraternidad es una bendición. Ahorita pues no podemos asistir a nuestros capítulos y nos hace falta a todos, pero pronto va a pasar esto, porque Dios es grande, Dios sigue sentado en su trono, Él no ha cedido su autoridad a nadie. Esto va a pasar y vamos a regresar, pero vamos a regresar no a la normalidad, vamos a regresar cambiados, con un corazón diferente, con planes diferentes. ¿Y por qué? Porque vamos a incluir a Dios en todo. Esto es el propósito de esta situación que hoy por hoy estamos viviendo. Así que te quiero invitar, si tú aún no has invitado a Jesús a tu corazón, te quiero invitar a que hagas una oración que no te compromete a nada, más bien lo compromete a Él para limpiar tu corazón. Pero quiero decirles de que esta oración yo la hice muchas veces y comprendí con el tiempo que si no lo hacía de corazón, que de nada servía. Así que tú haz esta oración cuantas veces sea necesaria, hasta que tu corazón esté preparado. Quiero que repitamos en voz audible: Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por la vida. Te abro mi corazón, te pido que entres en él, que lo limpies, que pongas una tierra nueva, Señor, a donde yo pueda cosechar frutos positivos. Gracias por haber muerto en la cruz por mis pecados. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca. En tu nombre, amén. Si tú hiciste esa oración de corazón, ten por seguro que Dios va a empezar a obrar, va a empezar a hacer cosas en tu vida. Y si sientes que no lo hiciste de corazón, repítela cuantas veces sea necesario, porque Dios va a entrar. Son momentos difíciles para todos, lo sé, mucha incertidumbre, mucha duda, mucho temor. Está bien, somos humanos, pero no permitamos que todo eso se apodere de nuestro corazón. Recordemos de que aquí debemos de cosechar cosas buenas. Los pensamientos se alojan en el corazón. El corazón es el asiento del ser humano. Y dice la palabra que de aquí mana la vida. Así que está en tus manos qué es lo que vas a permitir que entre aquí para que luego se aloje acá. Quiero decirles que Dios es bueno, todo el tiempo es bueno. Amo a mi familia, amo a mis fraternas, a mis amigas, a mis compañeras de trabajo. Deseo realmente cumplir el propósito por el cual Dios me tiene acá, en esta tierra. Y deseo ser luz, ese es mi anhelo, ser luz, hablar de Jesús, porque no hay nada mejor que hablar de tu mejor amigo, no hay nada mejor que hablar de lo que te tiene plenamente convencido. Y yo estoy plenamente convencida de que Jesús es mi Salvador. Y estoy plenamente convencida de que Dios es bueno todo el tiempo. Si me permiten, quisiera hacer una oración de cierre. Creo que es un momento en el cual podemos poner nuestras peticiones al pie de la cruz y dejar que el Señor tome el pleno control de todo, ¿verdad? Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, quiero darte gracias primeramente, Señor, por el don de la vida, por habernos permitido abrir nuestros ojos, Señor, cuando muchas personas no lo pudieron hacer. Señor, gracias por permitirme hablar a través de este medio, Señor, para poder hablar a muchas personas que en este momento están necesitadas de ti, Señor. Han expuesto sus peticiones, tú conoces sus corazones mejor que nadie, Señor, porque tú las formaste, Padre Celestial. En esta mañana te pido, Señor, que tú derrames paz que sobrepasa todo entendimiento humano sobre cada uno de nosotros, Señor. Que podamos aprender a ver a través de ojos espirituales y que podamos aprender a escuchar a través de oídos espirituales, Señor. Que no nos dejemos llevar por lo que vemos en nuestra humanidad. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos cuides, Señor, y que podamos un día poder abrir las puertas de nuestra casa y sentir el gozo pleno, Señor, de disfrutar de lo que tú pusiste en esta tierra para nosotros, pero con esa
diferencia de que ahora te vamos a tomar en cuenta en todo. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que está viendo, por sus familiares. Guárdalos, cuídalos y protégelos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Te quiero invitar a que nos envíes un mensaje inbox si tú deseas asistir a un capítulo. Hay capítulos en todo el mundo. Hay personas que nos están sintonizando de diferentes partes del mundo y también hay capítulos en todo El Salvador de jóvenes, de caballeros y de damas. Tú nos puedes mandar un mensaje inbox y te podemos hacer llegar el horario de los capítulos, de los lugares. Yo pertenezco al capítulo El Olivo en Santa Ana. Nos reunimos los días lunes a las 7 de la noche en el Hotel Tolteca. Nuestra coordinadora es Julia Sanabria. Ustedes pueden asistir cuando esto pase. Va a ser un gusto poder estar ahí con ustedes y compartir. Realmente es una bendición la fraternidad. Como les decía, no somos una iglesia, somos una organización, pero a través de esta organización fue como yo y mi familia decidimos hace más de 6 años de asistir a la iglesia. Así que les doy gracias por su tiempo, por su atención y recuerden que Dios es bueno todo el tiempo. Feliz día.